La tesis de que la esencia es posterior a la existencia que plantea Sartre en su conferencia El existencialismo es un humanismo, la distinción entre el ser en sí y el ser para sí que plantea Sartre en su obra filosófica principal El ser y la nada, la conclusión de negar el suicidio en el mito de Sísifo de Albert Camus y la idea de Heidegger de construir el ser mediante la palabra constituyen una expresión de lo que podría entenderse como una emancipación desde el existencialismo para el individuo que es capaz de crear su propia esencia, marcando la transición de una búsqueda del arjé como principio constituyente fundamental de la realidad desde los presocráticos hasta el noumeno en la metafísica de Schopenhauer, que a diferencia de Kant, para Schopenhauer, el noumeno sí es cognoscible mediante la intuición que da cuenta de esa voluntad cósmica siempre deseosa e insatisfecha, que es la fuente del sufrimiento. Implica en el existencialismo de Sartre, Camus y Heidegger una transición de esa metafísica que trata de dar cuenta de la realidad en sí misma como objeto, ya sea el elemento constituyente de la realidad en los presocráticos o la voluntad siempre deseosa e insatisfecha que es el noumeno para Schopenhauer, o incluso cualquier otra concepción metafísica de lo absoluto, por ejemplo la idea en Hegel que busca autoconocerse y realizarse en el proceso dialéctico de la historia, concretamente en la libertad, pasando de esa búsqueda de una esencia objetiva que implica el ser independiente de la interpretación a un ser construido mediante el lenguaje, mediante una ontología y una condición existencial hermenéutica, es decir, el ser como representación no solo desde el punto de vista de la filosofía trascendental de Kant, desde el fenómeno como representación construida mediante las categorías trascendentales que hacen posible la sensibilidad y el entendimiento como facultades del sujeto cognoscente, no solo desde el punto de vista del constructivismo epistemológico, sino en un sentido mucho más profundo de la hermenéutica que mediante el lenguaje visto como una forma de vida a la manera en la que el último Wittgenstein define el lenguaje como un juego del lenguaje que es una forma de vida, para teniendo en cuenta la noción heideggeriana de que el lenguaje es la casa del ser, pensar en la construcción de un ser exclusivo de lo humano en el contexto hermenéutico lingüístico, en el contexto de lo simbólico que construye el sentido, que mediante narrativas y representaciones, conceptos, creencias, la cultura, la religión, etc., le da forma al ser en el mundo exclusivamente para los seres humanos, teniendo en cuenta la noción que presenta Sartre en su existencialismo de que el ser humano es el único ser cuya esencia es posterior a la existencia. Y ese giro de la metafísica, de la ontología que antaño trataba de buscar la esencia del mundo como objeto, en el marco de la distinción sujeto-objeto, se acerca más al sujeto porque el noumeno, así como ya lo señalaba Kant en la crítica de la razón pura, es incognoscible. La cosa en sí misma, fuera del horizonte ya sea de la representación trascendental mediante la sensibilidad y el entendimiento, y sobre todo fuera del horizonte hermenéutico, lingüístico, ontológico, existencial y fenomenológico, mediante el cual se le da forma a la realidad desde lo simbólico, las emociones y todo lo que constituye lo auténticamente espiritual en el ser humano, implica una cosa en sí que es inconsecuente, incognoscible y no tiene un sentido, cuando la realidad tiene sentido religioso, espiritual, emocional, simbólico. Ese sentido artístico es consecuencia de un horizonte de interpretación hermenéutico-lingüístico, fenomenológico y existencial. Va más allá del fenómeno como mera representación del entendimiento y de la sensibilidad en la filosofía trascendental de Kant o en el constructivismo epistemológico del siglo XX. Cuando Sartre en el existencialismo es un humanismo declara que la esencia es posterior a la existencia debido a que no existe Dios y por lo tanto no hay una idea previa en la mente del creador del ser humano. El ser humano es arrojado al mundo, lo que Heidegger denomina Gewoffenheit,
es arrojado al mundo y por lo tanto necesita reconciliarse mediante una narrativa que justifique su ser en un mundo sin sentido intrínseco. Freud, en El malestar de la cultura, al referirse al sentimiento oceánico de la religión, a la plenitud y conexión que ofrece la creencia religiosa como forma de superar el abismo que experimenta el sujeto que se siente rechazado por un mundo sin sentido, supone para Freud volver a esa plenitud anterior a la autoconciencia, porque la autoconciencia es lo que implica la ruptura entre el sujeto y la totalidad. Cuando se es autoconsciente, es decir, cuando el sujeto, al decir yo y reconocer su subjetividad, se ve a sí mismo como algo distinto al resto, ya no es parte de la totalidad, y al sentirse separado de esa totalidad, al sentir la ruptura con el mundo, necesita del sentido como mediador para volver a esa plenitud que se experimentaba antes de la autoconciencia. Para Freud, este anhelo toma forma como la pulsión inconsciente descrita por el principio del nirvana. Y de acuerdo al principio del nirvana, el verdadero anhelo del principio del placer, todas las pulsiones, buscar la gratificación del placer, pero la máxima gratificación solo se alcanza al prescindir de la autoconciencia, porque el ciclo del deseo, que o bien conduce al sufrimiento de no poder concretar lo que desea, o bien conduce al aburrimiento, a la decepción después de descubrir que lo que se había deseado durante mucho tiempo, cuando finalmente se obtiene, no produce tanto placer, plenitud o alegría como se esperaba, se mantiene siempre y cuando haya autoconciencia. Esa es una inexorable de la condición humana, pero al prescindir de la autoconciencia no va a haber sufrimiento y va a haber una gratificación absoluta, porque la gratificación implica el fin del anhelo del deseo, y el fin del anhelo del deseo en la condición humana es inadmisible, porque la condición humana está caracterizada por un constante devenir. Luego, la muerte, que implica el fin de la autoconciencia, es la única forma de alcanzar la gratificación absoluta, la plenitud auténtica. De manera que el principio del nirvana anhela a la muerte, y inicialmente en El malestar de la cultura el sujeto anhela volver al vientre materno, pero el vientre materno es el umbral de esa unión con la totalidad que en el budismo se expresa mediante el nirvana, que rompe el ciclo de reencarnaciones del samsara y le permite al iluminado, al sabio, volverse uno con el todo. Y eso de volverse uno con el todo implica prescindir de la autoconciencia y por lo tanto volver al estado de la inexistencia, donde no había sufrimiento ni deseo, y por lo tanto una auténtica plenitud. En el existencialismo, eso que ya en el psicoanálisis se interpreta como la escisión del sujeto, que al ser autoconsciente anhela volver al estado de la inexistencia como gratificación absoluta, como auténtica plenitud, implica que en el marco del Gewoffenheit heideggeriano, es decir, del estar arrojado en el mundo, el sujeto escindido necesita de una narrativa, una creencia, un sistema de conceptos, algún tipo de representación que vuelva a reconciliarlo con ese mundo del cual se ha separado desde el primer momento en el que reconoce su subjetividad. Sin embargo, para el existencialismo de Sartre y sobre todo para el existencialismo de Albert Camus, al no tener el universo un sentido intrínseco, al no haber verdades absolutas, al ser la ciencia como agua entre los dedos, el ser humano divorciado del mundo, como el actor divorciado de su escenario, que de repente descubre la insustancialidad de la vida humana, descubre el absurdo de la existencia, que se plasma como el silencio con el cual responde el universo a los gritos del hombre que anhela lo absoluto, que anhela una certeza, que anhela una justificación, un sentido trascendente para justificar el sufrimiento y en general su existencia. Tiene las siguientes opciones: o bien como el actor que reconoce que está actuando mecánicamente un guión sin sentido frente a un auditorio vacío. El guión viene a representar la vida y el auditorio vacío es el universo en expansión y para siempre indiferente. O bien puede salirse del escenario y fundirse en ese auditorio vacío, que implicaría el suicidio, la muerte, volver a la inexistencia, seguir actuando ese guión mecánico y tratar de olvidar ese momento de lucidez que implica la ruptura
con una vida mecánica y unidimensional, es decir, volverse a reintegrar a la farsa de una narrativa insustancial que sin embargo se acepta como sustancial a la fuerza para poder vivir en el mundo, o el individuo que no puede volver a reintegrarse a la narrativa que había estado actuando durante toda su vida, acepta que el auditorio está vacío, acepta que el universo es completamente indiferente, que no hay destino, que no hay karma, que no hay Dios, no hay ninguna fuerza sobrenatural externa a lo humano que intervenga en nuestra vida, no hay ninguna explicación ni razón de ser para nada de lo que ocurre en el contexto humano, acepta que después de la muerte nos espera la inexistencia, una eternidad de no ser, y frente al guión que rechaza en esa lucidez que expone el absurdo de la existencia, el individuo se empodera en una auténtica emancipación existencial y toma las riendas de su proyecto de vida para darle sentido a su propia existencia, creando su propio ser sin necesidad de depender de un Dios o de un sentido externo a su propio contexto hermenéutico, ontológico, existencial, fenomenológico y subjetivo. De manera que, así como Kant, en el marco del proyecto de la Ilustración, en su texto Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, plantea el sapere aude como el valor de pensar por uno mismo, pensando en la posibilidad de emplear la razón, sobre todo la razón práctica en el ámbito moral, prescindiendo de las instituciones políticas y religiosas de dominación y cohesión social, para que las personas, mediante el uso autónomo de la razón, sean capaces de obrar moralmente, de ser críticos políticamente, sin necesidad de estar sometidos al yugo de una iglesia o de una monarquía absoluta o de un Estado que en todo momento tenga que decirles qué hacer. El sapere aude implica una emancipación mediante el uso de la razón, pero en el existencialismo este sapere aude no se da en el ámbito político o religioso, sino se da en el ámbito existencial, permitiéndole al sujeto emancipado existencialmente tomar las riendas de su vida, de su proyecto existencial, aceptar la muerte como el fin absoluto del ser, aceptar que el universo no tiene sentido intrínseco, que la vida es absurda a menos de que se le dé un sentido que es estrictamente subjetivo, y decide, al empoderarse y emanciparse, construir su propio guión, construir su propia narrativa, darle una justificación a una vida que inexorablemente conduce en mayor o menor medida en diferentes expresiones al sufrimiento, para negar el suicidio y ver en el absurdo de la existencia no una conclusión sino un punto de partida. La noción presentada en el mito de Sísifo del individuo que, tras experimentar la lucidez del absurdo de la existencia, decide crear el sentido estrictamente subjetivo que justifique su vida sin prescindir de ese conflicto con el absurdo, mediante las reflexiones del hombre rebelde descubre al otro y niega el asesinato como segundo paso lógico después de haber negado el suicidio, se conecta con la tesis central que presenta Sartre en El existencialismo es un humanismo, de que el ser humano construye su esencia, porque la emancipación existencial, ese sapere aude existencial, que ya no es solo aprender a pensar por uno mismo, sino aprender a existir por uno mismo, es decir, a darle un sentido a la vida sin depender de que haya un Dios, sin depender de la fantasía del destino, de la astrología, de todas estas creencias que tratan de justificar y explicar los acontecimientos de la vida humana como si fuerzas exteriores a lo humano estuviesen en todo momento interactuando, influyendo en nuestro mundo, cuando en realidad estamos completamente solos en el universo y todo lo que ocurre realmente no tiene una justificación fuera del horizonte interpretativo mediante el cual escojamos lidiar con el sufrimiento, la alegría, la muerte y todas las demás experiencias, sentimientos, sensaciones que constituyen la experiencia vital humana, lo fenomenológico en el hombre. Este sapere aude existencial, esta emancipación existencial del individuo que ya no necesita de un Dios, que ya no necesita de fábulas como el destino, el karma, que ya no necesita de ningún mito exterior, sino que es capaz de aceptar que el sentido es una construcción hermenéutica y que el ser es por lo tanto una representación lingüística, simbólica, artística, filosófica y no es algo objetivo fuera del contexto humano, se conecta con la noción heideggeriana de que el lenguaje es la casa del ser.
ya que el lenguaje de la poesía, el lenguaje de los conceptos filosóficos, el lenguaje artístico, constituyen los horizontes hermenéuticos mediante los cuales es posible crear una narrativa, crear un ser que es representación para justificar la existencia, y no implica autoengañarse, porque el individuo emancipado existencialmente reconoce que la justificación que le da a su vida, fuera de su contexto hermenéutico y fenomenológico específico, es completamente insustancial. Por ejemplo, en La Peste, novela del autor Albert Camus, se muestra a un personaje que es un anciano que sufre de asma y se pasa las horas del día contando garbanzos en un contenedor en Orán, la ciudad que... Y precisamente lo que Camus quiere mostrar es que ya sea el filósofo que le da sentido a su existencia y al sufrimiento tratando de acumular conocimiento y proponiendo nuevas tesis para entender lo humano, el científico que trata de descubrir los secretos del universo, cualquier tipo de profesión, trabajo o condición existencial imaginable que implica una narrativa que le da sentido a la existencia es completamente insustancial y absurda fuera del contexto humano. Pero a pesar de eso, el individuo existencialmente emancipado es capaz de seguir con esa narrativa, de vivir y afrontar el sufrimiento con lo que Nietzsche denomina el amor fati. Se rechaza el nihilismo del pesimismo de Schopenhauer, de la ética de la resignación, porque vivir no es un acto racional. Si fuese un acto racional, seguramente se optaría por el suicidio frente al sufrimiento, se optaría por el suicidio frente al absurdo irreconciliable del mundo, pero la emancipación existencial más que racional es emocional, espiritual, pertenece a lo que Descartes llamaba erradamente res extensa, las cosas por extensión que realmente son las cosas fundamentales de la condición humana, la dimensión emocional, las pasiones, la concepción de la muerte no vista desde el punto de vista racional de que todo acaba con la muerte, sino el sufrimiento que implica tener que enfrentar la inexistencia. Todo esto es lo que permite al sujeto emancipado existencialmente construir su propio proyecto de vida, construir su esencia, y al ser un ser para sí y no en sí, el ser en sí es todo aquello que existe fuera del contexto humano, pero el ser humano, que es propiamente un ser para sí, se caracteriza porque inventa, reinventa y transforma continuamente su esencia. En eso consiste la condición existencial del ser humano para Sartre en El ser y la nada. De manera que el lenguaje es lo único que permite, ya sea desde la filosofía, el arte, es lo único que permite transformar continuamente nuestra identidad, nuestra esencia, para justificar desde la emancipación existencial nuestra vida y construir nuestro ser, que es una mera representación, sin ignorar desde luego la indiferencia del universo, que después de la muerte no hay nada, que no existe Dios y todos los demás elementos que constituyen la concepción del mundo desde el existencialismo.